Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express, esta vez doble. Porque sí, os voy a traer una crónica de dos películas, inexorablemente unidas porque vamos a hablar del fenómeno de Niza. La primera película es del 2019 y pasó bastante desapercibida, pero la que está creando verdadero furor es esta segunda parte, Niza 2, que está batiendo todos los récords. A día de hoy lleva recaudado más de 2.000 millones de euros o de dólares a nivel internacional. Es la película más taquillera en el ámbito de la China. Está en la quinta posición del ranking de películas más taquilleras de todos los tiempos y primera en el ranking de película más taquillera de todos los tiempos en el ámbito de la animación, desbancando a Del Revés 2. Así que estamos hablando de todo un fenómeno mediático, sobre todo promovido por la cantidad de chinos que hay en China, pero que también a nivel internacional está sabiéndose posicionar en buenas posiciones y está creando pues toda una escuela y todo un fenómeno social. Hablemos del concepto de Niza o de Neza, que ambas películas están dirigidas por Yu Yang y nos adentra sobre todo en lo que es todo el ámbito de mitología china. Mitología, folclore y lo que es el bestiario y panteón de dioses básicamente chino. Porque sí, hay que diferenciar, sobre todo dentro de lo que nos va llegando del ámbito oriental a occidente, tres ambientes y tres idiosincrasias totalmente diferenciadas. La china, que es la que nos ocupa ahora, la japonesa, muy influenciada por China, pero también tiene su propia idiosincrasia muy diferenciada. Básicamente la conocemos por los mangakas, por el anime, por el manga y por sus live action, por cierto, porque también dentro de Japón se están haciendo un montón de live action de sus propios animes y sus propios mangas. Y últimamente también se está haciendo hueco en lo que es el mercado occidental, la idiosincrasia y el folclore y tradiciones coreanas, auspiciado por el éxito que tuvo el juego del calamar. Así que hay que diferenciar perfectamente estos tres ámbitos y concretamente nos vamos a centrar en el chino, en el folclore y sobre todo la mitología china. Porque sí, Neza es un personaje de la mitología china que ya hay registros de él en épocas medievales y del siglo XVII, incluso sale mencionado en el famoso Viaje al Oeste, donde por cierto hay referencias también al dios mono o al rey mono Son Wukong, que de hecho se enfrentan estos dos personajes en esa novela. Aquí no, aquí Son Wukong no sale, aunque dales tiempo, porque por cierto está confirmada una tercera parte, aunque viendo el ritmo de presentación es posible que la lleguemos a tener para el 2030, porque recordemos que Neza 1 es del 2019 y esta Neza 2 nos está llegando en el 2025. O sea que vemos que la industria de animación japonesa se lo toma con calma, pero es que también el nivel de preciosismo, de nivel técnico es alucinante. Cualquier persona que conozca el mundo de la animación o que incluso trabaje en él y vea esta película va a poder apreciar ese carácter de minuciosidad, de perfeccionamiento y de horas y horas de trabajo que hay detrás de cada una de estas películas. Porque también
Otra de las grandes bazas que tiene esta película es que sorprendentemente dura 2 horas y media. La primera parte es un poco más corta, pero también roza las 2 horas de duración, frente a la hora y media que nos tienen acostumbrados Disney, Pixar y DreamWorks. O sea que también lo que es la dilatación y la mayor duración de las películas también requiere mucho más trabajo y mucho más profesionalidad. De ahí que a lo mejor pues cada película tarden 5 años en hacerlas. Hablemos de Niza 1. Niza 1, hemos dicho que es del 2019, dirigida por Yu Yan, y es básicamente una historia de orígenes. En esa historia nos cuentan la perla del caos. El origen de la perla del caos, que es extremadamente poderosa, en la que ni el inmortal Tai Yi ni el maestro San Yonbao son capaces de derrotarle. De ahí que tenga que intervenir el maestro de ambos, una divinidad celestial que encierra a este orbe del caos en una como marmita o en un caldero, y los separa 2 perlas y genera la perla demoníaca y la perla espiritual. Las introduce en una flor de loto hermética y las da a su custodia a Tai Yi Zenran. Y además les da la maldición de que en el momento en el que esa flor de loto se abra y se libere sobre todo la gema del demonio, a los 3 años recibirá un rayo divino que lo fulminará. Con esa profecía, nuestro amigo Tai Yin se va a la aldea o la comunidad en la que más o menos él cohabita y lo mantiene bajo custodia. Pero he ahí que nuestro amigo Zen Lombao tiene sus propios planes y se consigue hacer que nuestro amigo Tai Yi se quede traspuesto o distraído y roba las dos perlas, y una de ellas, la del demonio, la activa de forma que su poder es traspasado a Lady Jin, que está justamente en ese momento de parto, por lo que su hijo nace con los poderes y la fuerza de esta perla demoníaca. Es, por supuesto, nuestro amigo Neza. Y por su parte, la gema espiritual, nuestro amigo Shen Yonbao la lleva a como si dijéramos una especie de inframundo o de cárcel en las que está encerrado los dragones de los mares, y a este rey dragón le promete la inmortalidad de su hijo si acepta que sobre él vaya esta gema o esta perla espiritual. Y la película, básicamente, si no queremos entrar en spoilers, es el trato que pueda tener o la exploración de sus poderes que puede tener Neza, que acaba convirtiéndose en un niño que controla el poder del fuego, que es
con pues poderes demoníacos y con tendencia hacia el mal, y que tiene atemorizado a la población en la que vive. Y a la vez sufre bullying, entre comillas. Es decir, todo el mundo se aparta de él o se burla de él e incluso, pues eso, le agreden o le hacen de menos, y básicamente él pues vive solo, vive confinado en la casa de sus padres humanos y se aburre mucho. Y he aquí que es también una historia de amistad, porque en un momento dado estas dos perlas, la espiritual y la demoníaca, que son básicamente el yin y el yang, son fuerzas contrarias e irreconciliables, como son el fuego y el hielo, se llegan a conocer y se hacen amigos. Así que vemos que hay aquí una especie como de reducto, como de Toby Toby. Dos enemigos que están, como dijéramos, destinados a enfrentarse, que se hacen amigos. Y además, cada uno es el único amigo que tiene con respecto al otro. O sea, que también tiene el propio Aobin, que es la encarnación de la perla espiritual, esa soledad, ese entrenamiento duro que ha recibido de Shen Dongbao, pues para sus propios designios y ansias de poder y búsqueda de la inmortalidad, que esa es otra de las constantes que vamos a ver en estas dos películas. Los protagonistas tienden, o por lo menos se les tienta, a conseguir la inmortalidad, cosa que por ejemplo también pasa con los orígenes de Son Wukong. Parece que los chinos eso de morir lo llevan mal, y todos a nivel mitológico quieren llegar al mundo celestial o al mundo de los dioses para adquirir esa inmortalidad. Por cierto, siempre muy relacionada con el melocotón. Y dentro de lo que es la casuística y las easter eggs o perlas que pueda haber dentro de, sobre todo, la segunda película, que por supuesto los chinos que han crecido conociendo toda su mitología los captarán a la perfección, el melocotón está siempre muy presente. Y poco más tiene esta Neza 1. Básicamente es una historia de una amistad improbable. Por supuesto tendrá que haber un conflicto final, que ese os lo dejo para que cuando la veáis la descubráis. Que ojo, vais a tener alguna dificultad para encontrarla. Aunque, oye, yo la he conseguido visionar y para traeros la crónica. Y si yo la he encontrado, seguro que vosotros, si buscáis, la encontráis, ya sabéis, por mareas misteriosas. Mira, esta tos me ha servido como forma también de diferenciar lo que es Neza 1, que por cierto, vamos a darle una nota. Y así dejamos como concluida la crónica de Neza 1, que a nivel técnico es también espectacular, pero no tiene la calidad que va a tener la segunda parte, pero también es esplendorosa, tiene muy buenas coreografías, sobre todo de Kung Fu y de artes marciales, que para eso los chinos son expertos. Una calidad de texturas, los dragones son espectaculares, todo lo que es la idiosincrasia divina también, aunque no profundiza tanto como profundizará en la segunda parte el aspecto divino, las batallas, las pruebas, todo lo que es la propia concreción de ese bullying que recibe Neza por parte del pueblo y cómo le afecta o cómo va teniendo que gestionar, cómo el propio entrenamiento que recibe de Taiji
para controlar sus poderes y para convertirse en un cazademonios, que es básicamente a lo que se dedica ese reducto poblacional y sobre todo sus padres, y controle también su ira interior o su maldad o su aspecto demoníaco. Todo eso también es esplendoroso. Ese mundo dentro de el cuadro, que es el lugar donde entrena, es también precioso. De hecho, ese concepto me recuerda un poco a la película de... ¿cómo se llamaba esta de Robin Williams? Más allá de los sueños. En las que el más allá es también un cuadro por explorar. Pues aquí también nuestro amigo Tai Jin le introduce en esta pintura, y gracias al pincel va generando él mismo un montón de situaciones y un montón de imágenes esplendorosas. ¿Qué decir? Que los paisajes son espectaculares, mezcla de magia y la propia el propio paisajismo chino. Y los personajes son eso, están bastante ya perfilados para su evolución en esta segunda parte. Por eso mi nota, por ser una trama bastante simplita, como es eso, un niño demonio que recibe bullying y lo único que busca es una aceptación, un amigo y, pues eso, recibir el cariño, que eso sí que lo recibe, familiar, porque sus padres están volcados en él y no les importa su aspecto demoníaco. Es una historia que está, pues, es bastante arquetípica, no aporta así gran novedad, salvo la idiosincrasia y el folclore y la propia forma de entender las historias chinas. Por eso le voy a dar un 6,5. 6,5 también por el preciosismo y todo lo que estamos hablando. Y ahora sí que vamos a entrar en ese fenómeno mediático. Neza 2. Que retoma la historia donde culminó Neza 1. Que si no queremos entrar en spoilers, pues tampoco puedo concretaros la forma en la que empieza. Pero digamos, por hablar de una forma general, que los dos amigos, Li Bao y Neza, es decir, la perla demoníaca y la perla espiritual, vuelven a encontrarse, vuelven a hacer equipo para volver a intentar frenar los planes malévolos de Shen Yongbao, que además ahora mismo cuenta con la alianza de los dragones estos que están confinados en esta especie de purgatorio en los que antaño fueron encerrados tras su derrota, y para lo cual necesitará ir a la orbe celestial, a la corte de los 12 inmortales. Cuidado con el número 12, porque vemos que también en China tiene su importancia, porque a nivel místico y misterioso, que de hecho, si queréis, dejadme en comentarios y os traigo un vídeo mucho más extenso sobre el concepto del 12, porque tenemos 12 meses del año, 12 signos del zodiaco, las 12 casas de Israel, los 12 discípulos de Cristo. Y ahora vemos también los 12 inmortales chinos, pero es que también en el panteón griego también son 12, los 12 olímpicos. Vemos que el 12 tiene mucha importancia, supongo que a nivel numérico y cabalístico, pues también tiene su magia y su simbolismo. Ya os digo, si tenéis interés en este tema, dejádmelo en comentarios y yo encantado lo exploro, lo investigo y os lo expongo. Y ya de paso que estamos, pues os recuerdo que podéis suscribiros al canal si no lo estáis, que ya sabéis que para vosotros es gratis y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo como canal y motivarme a traeros más y mejor contenido. Dale un buen like a este vídeo si te está gustando y
difunde entre tus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y comunidad en general para poder llegar al mayor número de gente posible, ya que si intento depender del algoritmo de YouTube, me parece que a los pequeños canales como el mío, YouTube nos ningunea. Y otra última recomendación. Espero que hayas llegado hasta aquí. Es muy importante que si te metes a ver mis vídeos, los veas hasta el final, por favor. Porque parece que las personas que vais rápido y que solo veis el primer minuto del vídeo, eso no me cuenta. Y eso, pues, incluso puede llegarme a penalizar. Así que, por favor, si estás viendo esto, te doy las gracias por llevar aquí 20 minutazos, por cierto. Y vayamos a hablaros de Neza 2. Neza 2, como hemos dicho, retoma los acontecimientos de Neza 1 y es más y mejor con respecto a la primera parte. Porque la trama es mucho más elaborada, mucho más personajes, mucho más idiosincrasia, tiene además giros de guión interesantes y una proyección de personajes bastante lograda. Vemos una evolución tanto de Neza como de Aobin, que son los dos protagonistas básicamente, pero el que más evolución lleva, sobre todo por ese concepto de amor familiar, porque Neza se va a sentir muy unido y muy vinculado a sus padres humanos, por los que lo dará todo. Y a la vez, pues, cómo va controlando, cómo va gestionando su poder y su propia relación de amistad y de mutua colaboración y mutuos consejos que se dan tanto a Aobin como a Neza. O sea, que ahí vemos que es una perfecta evolución de los personajes con respecto a lo que hemos visto en la primera parte, pero además el aspecto visual ha mejorado sustancialmente. Quien diga que segundas partes nunca fueron buenas en esta película se equivoca radicalmente, porque a nivel técnico ha mejorado bestial. La calidad, por ejemplo, del agua es enorme. Por ejemplo, como dijéramos, el purgatorio este de los demonios está en medio del mar, sumergido debajo de las aguas. Y oye, ves el oleaje y dices, ostras, que esto parece una fotografía. Pero es que luego ves también la cristalinidad, lo que es la transparencia de las aguas, que no le tiene nada que envidiar a, por ejemplo, lo que hemos visto en Vaiana. O incluso a veces, es que es más cristalina, es que da ganas de incluso, te da sed, porque es que tiene una calidad el agua que dices, oye, me la quiero beber. Perdonar por la tos, pero no consigo quitármela de encima. Oye, y mira que ya llevo una semana dopado. Pero en fin, yo qué sé, me ha dado fuerte. Así que vemos que la película esta es claramente superior a su predecesora. En trama, en calidad, en espectacularidad. Tiene unos combates, porque además estos combates se expanden. Porque ahora tenemos 4 frentes. Tenemos el humano, el de los dragones, el de los demonios y el divino. O sea, que es que hay una confrontación a 4 frentes espectacular, y además con estos giros que cuando crees que ha terminado ya, te sorprende con que no. Resulta que hay otro frente más al que hay que combatir. O sea, que es espectacular. Y por supuesto, donde más lucen en los combates son nuestros dos protagonistas, Neza y Aobin. O sea que ahí se les ve una perfecta compenetración como amigos y una espectacularidad visual enorme. A nivel occidental son clarísimas las referencias que podamos tener con Dragon Ball, por ejemplo, que es lo más cercano y lo más familiar que tenemos, que además Dragon Ball también bebe mucho de la leyenda de el dios mono
Son Wukong, o sea que también las referencias son muy parecidas. Y películas también orientales y por supuesto mangas y lo que sea todo lo relacionado con lo que es la fantasía y la magia y la mitología. Las texturas de los dragones son espectaculares. Todo alrededor de cada uno del minimalismo que nos han mostrado en la primera parte aquí está explorado al 1000%, con unas calidades, una minuciosidad, un mimo, un cariño, que si en la primera parte un experto en animación se quedaría con la boca abierta, con esta, vamos, se tendría que quitar el sombrero, porque es espectacular y, como digo, no tiene nada que envidiar a las producciones de DreamWorks, Pixar, Illumination, todas las producciones occidentales. Es una lástima que, por ser producto oriental o producto chino, su difusión no vaya a ser masiva. Por eso, si queréis ver la película, os recomiendo que no tardéis mucho en verla, porque habrán traído pocas copias y las pondrán o las proyectarán en pocos cines. Parece ser que hay una versión doblada. Yo me la he visto en versión original china, subtitulada, por supuesto. Y quieras que no, tanto la 1 como la 2 la he visto en versión subtitulada, y yo no sé si es por idiosincrasia mía, pero es que yo, si leo los subtítulos, no veo la película, y viceversa. Y por eso, siempre que veo una película en versión original, siempre pierdo matices y pierdo detalles y pierdo partes de la trama. Pero oye, me he enterado bastante bien, por eso os estoy poniendo la crónica, tanto de la primera como de esta segunda parte, y os la recomiendo encarecidamente. Creo que deja en bastante buen lugar la animación china y la animación oriental en general. Creo que hace muy buena rivalidad, está de tú a tú con las grandes industrias de animación occidentales, y no sabemos si llegará a estar en los Oscar del año que viene, pero bien lo merecería. Lo que pasa es que, como también hay mucha política de por medio, porque ahí ya sabemos que está nuestro amigo Trump con sus aranceles y su guerra mediática contra los productos chinos, no sabemos qué va a pasar, pero es una película muy a tener en cuenta y yo encarecidamente os la recomiendo. Por supuesto, mi nota, si le he dado un 6,5 a la primera parte, yo le voy a dar esta un 8. Iba a dar un 7,5, pero voy a ser generoso, porque la película lo merece. Es entretenida, tiene golpes de humor, aunque si entramos en el apartado del humor, vemos que es un humor que a nivel occidental lo podríamos comparar con el de las sagas estas de Agárralo como puedas, muy basadas, por ejemplo, en el cacaculo pelopis, en las flatulencias, en los vómitos, que aquí a nivel occidental lo hemos superado. Y por cierto, ya veis que en la comedia occidental esos chistes y esas bromas ya se han omitido, pero parece que en el mundo oriental sigue teniendo su público y sigue teniendo su gracia y, por supuesto, pues se introduce en sus productos. Pero ojo, no quiere decir que esta película sea infantil, para nada, porque también tiene su componente dramático y su componente adulto en distintos temas y distintas tramas que va abordando la película. De hecho, por su longitud, que dura 2 horas y media, a lo mejor un chavalín de corta edad puede hacerse un poco pesada y puede que tampoco llegue a entender esos matices y esas capas de drama, de componente adulto que pueda tener la película. Así que yo creo que es una película también que los adultos las podemos disfrutar, y a la vez, pues oye, aunque sea humor que para el público occidental pueda estar superado, quieras que no, siempre puede
dibujar una sonrisa, como pueda dibujar una sonrisa cada vez que veas una película como Atrápalo como puedas, o Aterriza como puedas, o todas estas comedias absurdas de los años 80 y 90. Que por cierto, es curioso, en agosto vamos a tener un revival de Agárralo como puedas, nada menos con Liam Neeson, que no sé cómo se moverá dentro de la comedia absurda como la que representaba Leslie Nielsen. Pero bueno, ahí está también el apunte. Y cuando la estrenemos, pues yo, por supuesto, os traeré la crónica porque es una que veré. A ver qué han hecho con ese humor ochentero y noventero que parece que ahora en la cultura woke y básicamente de piel sensible y piel fina que todo ofende, es en la que estamos ahora y a ver cómo recae. Pero bueno, por no alargar la crónica, que estamos ya en la media hora, que ya no, esto no es una crónica express. Bueno, realmente sí, porque si estamos hablando que he comentado 2 películas, he abordado cada película en un cuarto de hora, o sea que ahí tenéis un 2x1. Y ya sabéis, dejadme en comentarios cuando veáis la película qué os ha parecido, si estáis o no de acuerdo conmigo, y creamos un sano debate, porque yo ya sabéis que os leo y os contesto siempre. Like, suscríbete, y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.